Muy buenos días a todas y todos los comparecientes a este segundo día de audiencia de la opinión consultiva. A nombre de mis colegas y de toda la Corte, damos una cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta mañana. Se reabre la audiencia sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Colombia. El propósito de la audiencia del día de hoy es escuchar las observaciones orales de organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que presentaron observaciones escritas en el marco del procedimiento de la presente solicitud de opinión consultiva. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en esta audiencia, por su interés y por su participación. Le doy ahora la palabra al señor secretario para que haga las precisiones correspondientes. Adelante, don Pablo. Muchas gracias, presidenta. Comparecen ante la Corte en la audiencia del día de hoy delegaciones de las siguientes organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. Por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Justicia y Paz, Defiende Venezuela e Instituto Interamericano de Derecho Social y Derechos Humanos, comparecen Mariana Romero, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Roxana Cabrera, del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, y Simón Gómez, de Defiende Venezuela. Por el Instituto Autónomo de Occidente, Centro de Derecho Corporativo, Derechos Humanos y Paz, comparecen Judith Ponce Ruelas y José Benjamín González Mauricio. Por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Ecuador, Efrén Guerrero y Francisco Ceballos. Por la Clínica de Litigio Estratégico de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga y Asociación Civil Humanismo y Legalidad, Marlene Rodríguez Atriano y Norma Celia Bautista Romero. Por el Consejo Latinoamericano de Estudios de Derecho Internacional y Comparado, Capítulo para República Dominicana, Natalí Santana y Tamara Aquino. Por la Escuela Libre de Derecho de México, Eugenia Paola Carmona Díaz de León y Arturo Ramos Sobarzo. Por el Grupo de Investigación en Derecho Internacional y Clínicas Jurídicas de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, Cindy Vanessa Espitia Murcia y Ana María Hidarraga Martínez. Por el Grupo de Investigación en Justicia, Derechos Humanos y Democracia y Semillero de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad Francisco de Paula Santander, Leani Yetzira Hernández Granados y Eduardo Gabriel Osorio Sánchez. Por la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante organismos, tribunales y cortes internacionales de la Universidad Santo Tomás, Carlos Rodríguez Mejía. Por el Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Ángela Patricia Benavides Cerón y Alejandro Gómez Restrepo. Y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Arturo Chipuli Castillo y Porfirio Aldana Mota. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados, los cuales serán activados cuando la presidenta les brinde la palabra. Esta audiencia está siendo transmitida en vivo por las plataformas y redes sociales oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, al Centro de Justicia y Paz, a Defiende Venezuela y al Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de las personas que harán la presentación y proceder con esta. Muchas gracias.
Honorables juezas y jueces de la Corte Interamericana, demás presentes, buenos días. Mi nombre es Mariana Romero y en esta ocasión me referiré a las limitaciones que la denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la OEA tienen respecto a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Acorde a las observaciones presentadas por nuestras organizaciones, recordamos que conforme a normas del derecho internacional, específicamente los artículos 42 y 56 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, si bien los estados en el ejercicio de su soberanía pueden suscribir o denunciar un tratado, esta facultad no debe ser utilizada para eludir responsabilidades o relajar el cumplimiento de obligaciones en función de interpretaciones de orden interno. Los tratados de derechos humanos no son instrumentos multilaterales tradicionales, tanto por su contenido como por el bien jurídico que protegen. Por ello, se debe prestar mayor atención a que los estados no utilicen estos argumentos para rehuir de sus compromisos. Es necesaria la rigurosidad frente a la posibilidad de pretender eludir responsabilidades en derechos humanos. En este sentido, esta solicitud de opinión consultiva brinda la oportunidad para que esta honorable Corte fije criterios que limiten a los estados de hacer uso de la denuncia para pretender desmejorar el alcance de protección y cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ello conforme a los principios internacionales de ex consenso advenit vinculum, buena fe y pacta sunt servanda, siendo que toda acción tomada que sea perjudicial para la protección de la dignidad y contraria al principio pro persona debe ser tenida como nula. Asimismo, destacamos que conforme al artículo 43 de la Convención de Viena, la denuncia de un tratado no menoscaba ni libera al Estado de las obligaciones contenidas en el mismo, pues se encuentra igualmente sometido al derecho internacional consuetudinario y a normas ius cogens. Igualmente, es importante resaltar que en relación a los efectos de la denuncia de la Convención, el artículo 29 de la misma establece que ninguna disposición de esta debe ser interpretada de forma que disminuya o limite el goce de alguno de los derechos contemplados en el instrumento, de forma discrecional. Así, el artículo 78 de la Convención debe ser interpretado de manera que no haga nugatorios los derechos sustantivos de esta. Sería incompatible afirmar que la potestad que tienen los estados de denunciar la Convención Americana está exenta del cumplimiento de las obligaciones sustantivas que tienen con los individuos, pues su objeto y finalidad implican que los derechos humanos estén protegidos de actos que la hagan ilusoria e inefectiva. Solo en la medida en que el Estado cumpla con sus obligaciones, la denuncia podrá considerarse válida y carecerá de validez si no existen esas garantías y la efectividad y perpetuidad de los derechos humanos se ven comprometidos. Provisiones de la propia Convención permiten concluir que el artículo 78 no debe ser interpretado de forma tal que posibilite la eliminación discrecional de la protección convencional. Al contrario, requiere que se adopten medidas para procurar la excepcionalidad de la sustracción de un Estado del orden jurídico interamericano. En cuanto a los efectos de la denuncia de la Carta de la OEA, destacamos el riesgo que implica para la vigencia de las obligaciones de respeto, protección y garantía de derechos humanos la denuncia de un tratado de derechos humanos y además pretender también abandonar el organismo regional que genera los mecanismos para velar por estos derechos, por los principios democráticos, las libertades individuales y la justicia social. De modo que, para poder surtir efecto la denuncia de la Carta, debe el Estado denunciante honrar la totalidad de los compromisos adquiridos y no basta la simple expresión de su deseo de denunciar, ello conforme al propio artículo 143 de la Carta. En este sentido, concluyo reiterando que conforme a la universalización de los derechos humanos, la protección de la dignidad humana y el principio pro persona, debe considerarse ineficaz la denuncia de tratados que protejan derechos humanos cuando es realizada por parte de estados con regímenes autoritarios o tiránicos que hacen uso de dicha potestad como forma de menoscabar la democracia y el Estado de Derecho, así como para eludir sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos y evadir el escrutinio por parte de los organismos internacionales de protección. Para profundizar en otros aspectos, le cedo la palabra a mi colega Rosán Cabrera. Muchas gracias. Adelante. La siguiente oradora. No tenemos sonido. ¿Me escuchan? Ahora sí. Adelante, Rosana. Muchísimas gracias. En principio me encontraba saludando pues a los presentes en esta audiencia y continúo con lo correspondiente a nuestro aporte en cuanto al alcance de la denuncia de la Convención Americana con respecto a otros tratados de la región.
además de que nos considera importante aclarar cuál sería la relación que se mantendría con los demás mecanismos de protección de derechos humanos en el sistema interamericano para esos tratados. Se quiere dejar en claro que la denuncia de la Convención Americana por parte de un Estado no implica una denuncia de su protocolo adicional, ni tampoco de otros tratados relevantes en la región, como lo es la Convención Belén do Pará o la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, entre otros. Lo anterior se afirma porque tanto el protocolo como las demás convenciones son tratados autónomos y no únicamente instrumentos complementarios a la convención. Esta misma Corte ha desarrollado lo que se entiende por Tratado de Derechos Humanos en la opinión consultiva acerca del efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana, en la cual se estableció que estos tratados no son tratados multilaterales de tipo tradicional, sino que tienen como objeto y fin la protección de los derechos fundamentales de los derechos humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros Estados contratantes. La doctrina igualmente entiende, así como ha sido establecido por el juez Sierra Porto en su voto concurrente en el caso González y otros versus Ecuador, que los protocolos adicionales son acuerdos independientes, pero subsidiarios a un tratado que adicionan, modifican o complementan en su contenido procedimental o sustancial. Y en el caso del protocolo de San Salvador, sus disposiciones no modifican las contenidas en la Convención Americana, sino que amplían los derechos que pueden ser protegidos por el sistema. Igualmente, obedeciendo al principio de paralelismo de las formas, el acto de suscripción y ratificación, tanto del protocolo adicional como de las otras convenciones interamericanas, tienen formalidades propias independientes de la suscripción y ratificación de la Convención Americana. Y si bien el protocolo adicional no contempla un procedimiento propio para su denuncia, entonces habrá que acudir al artículo 56 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que establece que un tratado que no contenga disposiciones sobre su denuncia o retiro solo será válida si se evidencia que esta era la intención de las partes en cuanto a admitir esta posibilidad o que esto se puede inferir de la naturaleza del tratado. Por lo tanto, un Estado que denuncie la Convención Americana seguirá obligado por el protocolo adicional hasta que lo denuncie de conformidad con ese mencionado artículo de la Convención de Viena. Y en cuanto a las demás convenciones interamericanas, se verá obligado con estas hasta que la denuncie de manera individual a través del procedimiento de denuncia que cada una de estas contempla dentro de sus disposiciones. Lo anterior también da el paso a afirmar que tanto la Comisión como la Corte mantienen su vigencia en funciones de supervisión y monitoreo, incluso después de haber sido denunciada la Convención Americana. A través de comunicados de prensa, la Comisión Interamericana para la Situación de Venezuela, por ejemplo, afirmó que una vez denunciada la Convención Americana se podía continuar tramitando peticiones con fundamento en la Carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es decir, es posible alegar que ambos órganos, tanto Comisión como Corte, pueden continuar conociendo de peticiones y casos respecto de hechos ocurridos bajo la jurisdicción de un Estado que ha denunciado la Convención Americana, específicamente en dos escenarios: cuando se trata de peticiones o casos cuyo fundamento jurídico está en uno de los tratados interamericanos especializados, o cuando se trata de violaciones de derechos humanos de carácter continuado. Nos interesa dejar en claro que consideramos la denuncia de la Convención Americana como algo que, si bien es conforme a derecho, no es un acto individual, afecta a un todo en el sistema regional de los derechos humanos, y denunciar la Convención definitivamente se considera un retroceso en lograr la universalización del sistema interamericano de derechos humanos. Sin más que agregar, les doy la palabra a mi compañero Simón Gómez. Muchísimas gracias. Adelante, don Simón. Buenos días, honorables magistrados, magistrada presidenta, público que sigue la audiencia. Tengo el honor de dirigirme a ustedes para exponer las consideraciones relativas a las obligaciones que recaen sobre los Estados miembros de la OEA respecto de un Estado que ha denunciado la Convención Americana y la Carta de dicha organización. Como ya hemos establecido, un Estado que ha denunciado la Convención se obliga al respeto y garantía de los derechos previstos en la Declaración, de la que se desprenden mandatos jurídicos erga omnes. Asimismo, deseamos señalar que los miembros de la OEA poseen un conjunto de obligaciones comunitarias derivadas de la costumbre internacional, las que, como se sostuvo en el asunto de la Barcelona Attraction, son exigibles incluso frente a Estados no miembros de la organización. Dichas obligaciones erga omnes consuetudinarias en su mayoría están asociadas a normas imperativas de derecho internacional general. Vale traer a colación la conclusión 17 del proyecto de conclusiones sobre las normas imperativas de derecho internacional general que han sido aprobadas provisionalmente por el Comité de Redacción de la Comisión de Derecho Internacional, el que dispone que todo Estado tiene derecho a invocar la responsabilidad de otro por la grave violación de normas de ius cogens, de acuerdo al 41 y 42 de los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
De esta manera, un Estado que denuncia tanto la Convención como la Carta sigue atado a normas de derecho internacional consuetudinario relativas a la tutela de los derechos humanos. Vinculación que se refuerza además en atención a las normas que han alcanzado el estatus de ius cogens. Frente a graves violaciones de ius cogens en materia de derechos humanos que se cometen en el territorio de un tercer Estado, por cuanto las normas consuetudinarias además imponen obligaciones comunitarias, es posible en el derecho internacional contemporáneo que cualquier Estado u organización internacional competente en materia de derechos humanos pueda solicitar a estos Estados que producen dichas violaciones el cese de las conductas que dan lugar a las mismas. Si no se les pone fin, los Estados miembros de la OEA estarían autorizados a tomar medidas diplomáticas, tales como actos de retorsión o contramedidas pacíficas apropiadas, bien sea la suspensión o terminación de tratados o la retención de asistencia económica prevista en tratados bilaterales o multilaterales. Ya en otro orden de ideas, deseamos precisar también que ciertas violaciones de derechos humanos pueden tener un carácter transnacional, como es el caso de las agresiones que pueden ocurrir en el contexto generalizado de movilidad humana. Conductas delictivas que derivan en graves violaciones de derechos humanos, tales como la trata de personas y la deportación forzada de personas, son instancias en las que se puede configurar responsabilidad internacional tanto del Estado de origen como del Estado receptor de las víctimas. En el supuesto que algunos Estados hayan denunciado la Convención, estaremos ante una situación en la que habrá que discernir la responsabilidad diferenciada de cada uno de los Estados involucrados para precisar los instrumentos que rigen y que puedan conferir jurisdicción a esta Corte. Finalmente, advertimos que los Estados están obligados a cooperar incluso en asuntos judiciales en aras de solucionar los problemas internacionales, especialmente aquellos de carácter humanitario, pues también deben respetar y garantizar los derechos humanos a nivel extraterritorial. Cuando el Estado receptor de la cooperación no desee o rechace el apoyo, los Estados oferentes deben al menos desarrollar un marco normativo y un conjunto de prácticas que promuevan el respeto de los derechos humanos de forma extraterritorial. Este principio ha sido recogido en el derecho internacional americano, así la Carta, en sus artículos 3 y 45, sientan las bases para un marco de cooperación estatal en respeto a los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos. En tal sentido, la interpretación que haga esta Corte debe conducir al firme reconocimiento de la existencia de obligaciones de cooperación regional para que se asegure la plena realización de las aspiraciones de todas las mujeres y hombres dentro de un orden social justo, incluso para aquellos que son nacionales de un Estado que pretende denunciar la Carta. Con esto concluye la intervención de las organizaciones CEPAS y RESOT, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y Defiende Venezuela. Agradecemos a los magistrados de la Corte sumar la atención y quedamos dispuestos de manera plena para cualquier clarificación adicional. Gracias. Muchísimas gracias.